Primeramente, un cordial saludo. A continuación, y con motivo de la solicitud de temas de carácter sustantivo penal que realicé a varios de mis suscriptores y agradeciendo a los que participaron, quiero expresar que el tema que mayor número de peticiones tuvo fue el de violencia familiar. Por ese motivo, platicaré en este video respecto de dicho ilícito. Pues bien, la violencia familiar se encuentra tipificada como delito en los diversos ordenamientos penales del país. Y en el caso del Código Penal para el Estado de Oaxaca, el cual ocuparé para esta charla, toda vez que la mayoría de las personas que me solicitaron dicho tema son de esa entidad federativa, tenemos que se encuentra contemplado en el artículo 404 y al respecto dice lo siguiente. Artículo 404. Voy a proceder a la lectura del artículo 404. Violencia familiar. Es toda acción u omisión dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos dentro o fuera del domicilio familiar cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Como podemos advertir de la redacción de esta figura típica, el bien jurídico protegido en este delito es la familia. Luego entonces es necesario definir qué es una familia. Y así tenemos, conforme al Código Familiar, que la familia es una institución social integrada por dos o más personas unidas entre sí por consanguinidad, por afinidad o por adopción. Por lo expuesto se entiende por integrante de la familia a la persona que se encuentre unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, colateral o afín hasta el cuarto grado, así como de parentesco civil. Asimismo, se advierte que existen 6 tipos de violencia familiar, que son 1. La violencia física, 2. La violencia psicoemocional, 3. La violencia patrimonial, 4. La económica, 5. La sexual y 6. La violencia contra los derechos reproductivos. De lo antes expuesto, podemos extraer los elementos que conforman este delito y que resultan ser los siguientes. Primero, la conducta del activo, la cual puede ser de acción o de omisión, o sea, un hacer o un no hacer. Y el activo puede ser tanto hombre como mujer, porque el tipo penal no se restringe a personas de determinado sexo. De igual manera, el pasivo, o sea, la persona víctima de una violencia familiar, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser un niño, una niña, un adolescente. Bueno, segundo elemento, que esa conducta, que sea de hacer o no hacer, sea dirigida a dominar, a someter, controlar o agredir, y que esa agresión puede ser una agresión física, una agresión verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual o contra los derechos reproductivos de la persona que sufre la violencia familiar, la cual puede ser realizada esta conducta dentro o fuera del domicilio familiar. Y 3, como tercer elemento, que el activo, o sea, el que comete el delito,
tenga o haya tenido una relación con el pasivo, ya sea una relación de parentesco o una relación de concubinato, de noviazgo, de relaciones de convivencia, o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Con esta última parte vemos que no hay un acotamiento, porque así como puede ser entre cónyuges, también en cualquier relación similar de convivencia. Respecto a la relación por parentesco, porque dice ahí una relación de parentesco, tenemos que la ley solo reconoce 3 tipos de parentesco: el parentesco de consanguinidad, el parentesco de afinidad y el parentesco civil. El parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Así tenemos a la madre, padre, abuelos, hijos, nietos, hermanos, primos, etc. El parentesco de afinidad, que se conoce como parentesco de afinidad. El parentesco de afinidad es el que se contrae por el matrimonio y es el que existe entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. Así tenemos a la suegra, el suegro, la nuera, el yerno, el cuñado, etc. Y por último, el parentesco civil es el que nace de la adopción y existe entre el adoptante y el adoptado, y entre este y los parientes del primero. En cuanto a la relación de concubinato, porque también habla de que se puede dar este delito en la relación de concubinatos. ¿Qué es el concubinato? Tenemos que el concubinato es la unión de hecho realizada voluntariamente entre 2 personas libres de vínculo matrimonial. Es decir, que ninguno de ellos se encuentre casado con otra persona y que hayan vivido públicamente como cónyuges durante 2 años o más, o que, en su caso, hayan procreado 1 o más hijos. Este es el concepto legal de concubinato en base al derecho familiar de Oaxaca. Bueno, estos son sus elementos y conforme a lo establecido en la teoría del delito, pues todos deben de concurrir para que se actualice la violencia familiar. Precisamente cuando nos pongan a nuestra consideración un hecho, debemos de analizar, debemos de desmembretar si estos se adecuan a todos y cada uno de estos elementos, para que entonces podamos advertir que estamos ante un delito de violencia familiar y entonces realizar la correspondiente denuncia ante la autoridad ministerial. Ahora bien, también en este aspecto de violencia familiar tenemos que se encuentran varios tipos de violencia familiar, que son los que ya les mencioné anteriormente. ¿Y dónde están señalados? Están señalados en el 404 bis del Código Penal del Estado de Oaxaca, y que refiere los siguientes tipos. Primero se mencionó la violencia física. Es un tipo de violencia familiar. ¿Y en qué consiste la violencia física? Es toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma o se haga uso de alguna parte del cuerpo para sujetar o lesionar físicamente a otro, así como el uso de sustancias para inmovilizar a la persona, atentando contra su integridad física y que tiene por objeto lograr su sometimiento o control, y con el resultado o riesgo de producir una lesión física interna, externa o ambos. Bueno, segundo tipo de violencia, violencia psicoemocional. Esta consiste en que el activo le realiza al pasivo prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, humillaciones, indiferencia, chantaje, celotipia, dice la ley. ¿Qué es la celotipia? La celotipia es un trastorno que hace pensar al paciente que su pareja le es infiel, cuando en realidad no lo es, sino lo que padece la persona es un trastorno delirante. Bueno, asimismo, el abandono, actitudes devaluatorias
que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteración de alguna esfera o área de la estructura psíquica. Por ejemplo, como cuando se le causa a la víctima un daño de tal manera que sufra depresión o que se aísle de los demás o incluso que acuda al suicidio. Bueno, esta es la violencia psicoemocional. Tercero, la violencia patrimonial es la que va encaminada a apropiarse o destruir el patrimonio de la pareja o de cualquier miembro de la familia sin autorización, mismos que pueden consistir en el abuso de los ingresos, el apoderamiento, despojo, transformación, sustracción, destrucción, desaparición, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. Como 4 tenemos la violencia económica. Esta consiste en la privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los receptores de la violencia familiar o de algún miembro de la familia, cuyas formas de expresión puede ser, por ejemplo, el incumplimiento de las responsabilidades alimentarias para el sostenimiento familiar o las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o a la discriminación en la disposición de los recursos compartidos. Número 5, violencia sexual. Es cuando se amenaza, se pone en riesgo, lesiona o daña la libertad, seguridad e integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona. Se expresa a través de la inducción a presenciar o a realizar prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, así como la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja, entre otros. Y sexto, la violencia contra los derechos reproductivos. Se lleva a cabo limitando o vulnerando el derecho de las personas a decidir libre, responsable y voluntariamente sobre su función reproductiva en relación con el número y el espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, a servicios de atención prenatal, servicios obstétricos de emergencia y servicios de interrupción legal y segura del embarazo en los casos permitidos por la ley. Bueno, siguiendo con el tema de violencia familiar, tenemos que en este Código Penal que estamos analizando es el artículo 405 quien nos establece las diversas penalidades que se van a imponer a las personas que incurran en este delito. Ese mismo artículo 405 en uno de sus párrafos también nos dice algo importante, que dice que en ningún caso en el supuesto, dice, de que se ejerza la violencia física a que se refiere la fracción primera del artículo 405 bis de este código, la penalidad nos habla de una penalidad mayor, pero a lo que voy, dice, en ningún caso se entenderá como tratamiento o rehabilitación la violencia hacia persona alguna con trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los menores. Ojo, en este caso a veces algunos padres pudieran estar pensando que no están ejerciendo violencia familiar, sino que están educando, están formando a sus hijos y por eso ejercen un tipo de violencia de las que ya mencioné, cuando que no, claramente la ley está disponiendo que en ningún caso se va a entender esto como que está educando, sino que está ejerciendo una violencia. Y el artículo 406 del código que nos ocupa nos señala o nos establece que cuando ya se presenta la denuncia ante la autoridad correspondiente, que es el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad dictará las órdenes de protección y medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad física y psíquica de la persona que haya sido víctima de la violencia familiar.
Bueno, por lo que respecta a este vídeo, eso sería todo lo que conforma la charla sobre el delito de violencia familiar. Es un tema amplio que contiene más de lo que he expuesto. Espero haber sembrado la inquietud para los que deseen profundizar en el mismo. Gracias por su atención. Hasta la vista.